Aprendo en casa. Hola queridos estudiantes, les saluda su profesora Bárbara. Estamos en la semana 15, día 5, hoy viernes 17 de julio de 2020. Con la experiencia de aprendizaje difundimos la riqueza y diversidad de nuestra región. El área que tenemos para hoy es el área de comunicación, con el tema entrevistamos a las familias para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Ficha de trabajo, cuaderno u hoja de reuso, lápiz, colores y borrador. Durante esta semana has tenido la oportunidad de conocer sobre la diversidad cultural de nuestro país. Además, te has informado sobre las plantas de uso tradicional. También aprendiste cómo se organiza un reportaje y has identificado que dentro de él se encuentran testimonios de personas entrevistadas. Hoy tendrás la oportunidad de entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de tu región. Entonces, la meta que tenemos para hoy es entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre las costumbres y tradiciones de la diversidad cultural de tu región donde vives. Entonces, vamos a entrevistar a los miembros de tu familia. Muy bien, pero antes de empezar nuestra clase, te sugiero lo siguiente. Participa con entusiasmo en nuestras clases virtuales. Pide ayuda a tu mamá, papá o hermano mayor para que te acompañe a desarrollar las actividades. Y ubícate en un lugar fuera de ruidos y distracciones para que puedas prestar atención y concentrarte en el video. No solamente vale que una o dos veces lo visualices, al menos hazlo 3 veces para que puedas entenderlo. Recuerda, lávate las manos y limpia bien todo lo que vas a usar. Así evitaremos el contagio del coronavirus. Hoy te presentaré una entrevista en la cual hay una palabra muy singular que sé que nunca lo has escuchado. ¿Qué es el corochano? Te lo presento. Es un personaje dentro de la danza de los negritos de Huánuco, que representa a un corregidor español quien con su matraca y látigo hace bromas al público y asusta a los niños, pero es galante con las damas. Se dice que este nombre se inspiró como burla a un antiguo poblador de ascendencia española, de apellido Gorrochano. Algunos especifican que era un barbero cascarrabias, mientras que otros, un coronel despiadado. En la danza, además de ser el bufón, se encarga del orden con su voz ronca. Muy bien, ya te lo he presentado. Ahora veamos un pequeño video sobre esta danza Negritos de Huánuco. Fe se convierte en danza.
Vas a leer en silencio la siguiente entrevista. Aquí te la estoy presentando. La entrevista es Eloy Flores, el corochano más antiguo de Huánuco. Ya sabemos lo que es un corochano. Vas a leer con mucha atención esta entrevista y en forma silenciosa. Luego de haberlo leído, lo vas a volver a releer. Vas a darle una segunda lectura. Y vas a escribir y responder las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. Veamos. ¿Quién es la persona entrevistada? Eloy Flores, ¿verdad? ¿Quién es el entrevistador? ¿Has observado que creo que es de una revista, un periódico llamado Ahora? Entonces el entrevistador es Ahora. ¿Qué información se presenta sobre la persona entrevistada al inicio del texto? Muy bien, sus datos, su nombre, su fecha de nacimiento, el lugar, sus cualidades y a qué se dedica. ¿Qué dice el entrevistado de la función que cumple el corochano en la danza? Muy bien, esta pregunta te lo dejo para ti. Al final, ¿qué dice el entrevistado sobre el significado de la danza para los huanuqueños? Igual, esta respuesta lo vas a encontrar en la parte final de la entrevista. Ahora vamos a saber qué es la entrevista. ¿Qué será? Muy bien. Es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, etc. mediante una serie de preguntas. La persona que hace las preguntas se llama entrevistador. Visualicemos aquí. Es de la niña que está haciendo las preguntas. Se llama entrevistador. Y la persona que va a responder se llama entrevistado. ¿Ya? El abuelito en este caso va a ser el entrevistado. Luego vas a dialogar con un familiar, teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué crees que hizo el entrevistador para poder presentar la entrevista? Muy bien, se habrá preparado. ¿Cómo habrá preparado su entrevista? Habrá realizado las preguntas, habrá hecho un esquema en una hoja, ¿no? En un cuaderno o libreta. ¿Cuál es el propósito de realizar una entrevista? Para saber una información, ¿verdad? Que queremos saber, queremos conocer. ¿Crees que hacer una entrevista te brinda información para la elaboración de un reportaje? Claro que nos brinda una información. Depende de la entrevista, podemos escribir un reportaje. Muy bien, estas preguntas lo vas a realizar en forma oral. No hay necesidad de que lo escribas en un cuaderno. Ahora vamos a retornar al texto y ubicar las partes de la entrevista leída. Tenemos aquí
la primera parte, que es la presentación del entrevistado. En este caso es Eloy Flores. Luego tenemos el cuerpo o cuestionario, es donde vienen las preguntas que vamos a realizar al entrevistado. Y finalmente, la pregunta de cierre y la despedida, el cierre. Muy bien. Recuerda, el propósito de la actividad es entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región en la que vives. Luego vas a organizar la información para el reportaje que estás elaborando. Vamos a ver el primer proceso antes de la entrevista. Ahora, prepara la entrevista que vas a realizar a los integrantes de tu familia. Usa tu cuaderno u hojas de reuso. Ten en cuenta estas preguntas. Aquí estamos planificando nuestra entrevista. ¿Para qué realizaré la entrevista? Muy bien, te ayudaré a responder. Para recoger información sobre el tema elegido. El tema puede ser danzas, comidas u otras manifestaciones culturales de tu región. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿A quiénes entrevistaré? Como ya hemos dicho, a tus familiares. ¿Cómo lo haré? Mediante una guía de entrevista. Vas a organizar ahora tus ideas para realizar la entrevista a los miembros de tu familia y preparar los materiales que vas a necesitar. Este esquema que te voy a dar te va a poder ayudar. Empecemos. Este es el esquema que te puede ayudar a realizar tu entrevista. Vamos aquí, que nos dice presentación del entrevistado. Aquí tenemos que colocar su nombre, su fecha y lugar de nacimiento, sus cualidades, dónde trabaja, a qué se dedica. Luego tenemos el cuerpo o cuestionario, que viene a ser las preguntas. Y el cierre, que viene a ser la pregunta final o la despedida. En esta parte que dice entrevistador, vas a colocar tu nombre, porque tú eres el que vas a entrevistar. Y la fecha del día de hoy, 17 de julio de 2020, porque hoy día lo vas a realizar. Luego, vamos a ver aquí, entrevistados, por ejemplo, puede ser mamá, papá, abuelos, hermanos, etc. ¿Qué vas a colocar aquí en el número 1 y el número 2? Vas a colocar el nombre de tu familiar, de los familiares que estás entrevistando, de cada uno de ellos. Luego, tenemos aquí el tema. Por ejemplo, nuestra entrevista puede ser de danzas, comidas, etc. Te voy a poner dos ejemplos. Puede ser sobre la pachamanca, es una comida. Puede ser sobre el festejo, el baile del festejo, que es una danza peruana. Seguimos. Te voy a presentar ahora la guía de entrevista, que lo vas a tener que adecuar a lo que tú vas a realizar. Como ya hemos visto en el esquema anterior, el entrevistador vas a ser tú. Por lo tanto, aquí en nuestra guía vas a colocar tu nombre, la fecha, que es del día de hoy, el nombre del entrevistado, que ya lo colocaste en tu esquema, y aquí lo vas a tener que adecuar. El tema, que también ya lo debes de tener en el esquema anterior, la presentación de la persona o a entrevistar. Vas a presentarlo, ya hemos dicho que tiene que decirle su nombre, el lugar de nacimiento y la fecha, a qué se dedican, qué trabajan.
luego el cuerpo cuestionario, que vienen a ser las preguntas que ya tú has escrito para poder realizar esta entrevista. Aquí te voy a dar algunos ejemplos de preguntas que puedes realizar, pero de acuerdo al tema que tú quieres ver. Si es en el caso de una fiesta costumbrista, puedo preguntarle qué fiestas costumbristas celebran en tu comunidad, desde cuándo y por qué se celebran. Puedo realizar esas 3 preguntas. Si es en el caso de una danza, puedo realizar lo siguiente. ¿Qué danza es representativa de tu comunidad? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su vestimenta que utilizan? ¿En qué festividades o celebraciones lo bailan? Luego, si es un plato típico, puedo preguntarle lo siguiente. ¿Qué platos típicos hay en tu comunidad? ¿Qué ingredientes contienen? Y entre otras cosas. Y si es otras tradiciones y costumbres, luego de haber realizado las preguntas anteriores, puedes adicionarla a esta. ¿Qué otras tradiciones y costumbres se practican en tu región? Y finalmente tenemos lo que es el cierre. Piensa cómo podrías cerrar tu entrevista. Puedes preguntarle que dé un mensaje. Un ejemplo. Muy bien. Vas a tener en cuenta lo siguiente. Reúne a los miembros de tu familia y explícales el propósito de la entrevista. Diles que tú asumirás el rol de reportero y los entrevistarás para poder recoger información sobre el tema que has elegido, ya sea danza, comida, otras costumbres y tradiciones de tu región. Acuerda con ellos la fecha en que se realizará la entrevista, que es el día de hoy. Prepara y lee las preguntas con anticipación. Ensaya frente a un familiar cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener la información que necesitas. Por último, reúne previamente los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de la entrevista. ¿Ya tienes todo preparado? Es hora de recoger la información realizando la entrevista a la persona o personas con quien has coordinado con anticipación. Durante la entrevista vas a tener en cuenta lo siguiente. Vas a reunirte con la persona a quien vas a entrevistar en la fecha acordada. Ten a la mano tu guía de entrevista. Si vas a grabar, usa los recursos necesarios. 2. Saluda y explica el propósito de la entrevista. Inicia la entrevista mencionando tu nombre como entrevistador. 3. Solicítale al entrevistado sus datos e información que formará parte de su presentación personal. Reitera el tema de la entrevista. 4. Formula con claridad las preguntas y anota todo aquello que consideres importante. 5. Repregunta para ampliar las respuestas y obtener más información sobre el tema. 6. Realiza un cierre de la entrevista y agradece por la información que te ha brindado. Muy bien, es todo lo que debes tomar. Después de la entrevista, lee las anotaciones o escucha la información que recogiste y organiza su presentación. Para ello, revisa la entrevista que leíste al iniciar la actividad, que es un referente o un modelo, o tómalo como un ejemplo. Escribe el resultado de tu entrevista e incorpora toda la información que has recogido de tu familiar. Comparte con tu profesora lo que has escrito para que ayude a revisar tu redacción. Muy bien, después de haber corregido, vas a compartir tu redacción final ya corregida con tu familia
Y a la vez le vas a preguntar lo siguiente: ¿por qué las familias deben preservar las tradiciones culturales de su región? ¿Será importante difundirlas? ¿Por qué? Esas preguntas lo tienes que realizar a tu familia. Ahora vas a reflexionar sobre tu aprendizaje. Vas a recordar todo lo que has escrito y aprendido el día de hoy. Y vas a completar el siguiente cuadro. Tenemos aquí un ejemplo. Organicé mis ideas para preparar la entrevista. Si lo lograste, marcas aquí. Si no, marcas en este lado. Si necesitaste ayuda, aquí. Entonces, vas a leer cada ítem y vas a ir marcando. Muy bien. Finalmente, la actividad en casa. ¿Qué me vas a presentar? Las respuestas a las preguntas de la entrevista a Eloy Flores. La respuesta de planificación de tu entrevista. Y la guía de tu entrevista. No olvides enviar tus evidencias en fotos al WhatsApp y cualquier duda también por ese medio. Éxitos en tu tarea. Recuerda que al finalizar esta actividad tienes que llenar tu reflexión, que es tu autoevaluación, y completar el planificador en el día, el área trabajada. Donde estés, Dios te guíe. Donde vayas, Dios te acompañe. En lo que hagas, Dios te ilumine. Y en todo momento, Dios te bendiga. Que tengas un lindo fin de semana.